de Dios y de la Patria, se abre la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Pueden tomar asiento, les damos la bienvenida a los invitados especiales para el día de hoy, también a los senadores integrantes de esta comisión. Saludamos a la Secretaría Ejecutiva, a la Biblioteca del Congreso Nacional y a Consejo Futuro. ¿Tenemos cuenta? Hay cuenta, Presidente. Gracias. Corresponde informar a la Comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, un oficio de la Superintendente de Educación Superior subrogante, señora Daniela Geraldine Maureira, con el que da respuesta al deber de información contenido en el artículo 54 de la Ley de Presupuesto del 2026. Y también hay cartas enviadas por el senador señor Chaguán, pero para que fueran leídas, pero el senador se va a referir a los dos temas. Sí. ¿Por la cuenta? En la cuenta, sí. Gracias, secretario. Senador Chaguán, sobre el punto. Presidenta, primero me gustaría informar sobre dos acciones. La primera, la reunión de trabajo que sostuvimos con el embajador Hernán Bascuñán, director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, y con el embajador Luis Plaza, responsable de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la idea, básicamente, era poder relevar la diplomacia científica mediante una coordinación entre la Cancillería, la Academia Diplomática y los espacios impulsados por la Comisión de Desafíos del Futuro. Y ellos quieren, la Academia Diplomática quiere vincularse con la Comisión. Entonces, si en algún minuto podemos recibirlo, ellos quieren tener un trabajo colaborativo formal. Ellos dicen que no tienen formación en diplomacia científica y creen que es importante y relevante poder hacerlo a través de la Comisión de Desafíos del Futuro. Y así que esa es la primera carta. Y la segunda, Presidenta, contarle que viene una delegación proveniente de la provincia de Mendoza. Estuvo el gobernador, la vicegobernadora, estuvo también un grupo de 15 dirigentes, empresarios, líderes gremiales, para poder generar un Congreso Futuro Chile-Argentina en Mendoza. Tuvimos en ese contexto una reunión con la Embajada de Argentina en Chile, con ella y con los pares de nuestro país. Y yo quiero aprovechar de relevar el trabajo que se ha hecho desde esta misma Comisión de Desafíos del Futuro, desde el Congreso Nacional, y yo quiero felicitar el trabajo del Consejo. Sí, ahí nos vamos a referir a eso. Sí, porque sin ello no habría sido posible finalmente hacer un Congreso Futuro de esta envergadura. Y finalmente contarle que en medio del Congreso Futuro también lanzamos nuestro último libro y se lo agradezco mucho, lo había pedido, no. Sí. Muchas gracias, senador. Así que ahí se lo vamos a dedicar, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Vamos a pasar entonces a puntos varios. Yo creo que es importante que primero quiero destacar el Congreso Futuro de este año. Creo que ha sido una que consolida y expresa bien la trayectoria de los 15 años a nivel nacional, una década con presencia en las regiones y actualmente en todas las regiones del país. Nosotros en la región de Aysén tuvimos el Congreso Futuro el día viernes. En el Centro Cultural Seina, yo estuve en 2 oportunidades y entiendo que todos los senadores estuvieron presentes en alguna de las actividades, no solo en las charlas y en las sesiones temáticas, que fueron cerca de 40, sino también en los distintos talleres que se realizaron. Una también que aprovecho de felicitar al senador Francisco Chaguán, porque en ese contexto también se lanza el libro Anticipar para Transformar Chile, una iniciativa en un área que para nosotros siempre ha sido bien relevante, que tiene que ver con prospectiva. Ahí está el libro. Y siempre es una alegría también que nuestros colegas, que este es un tema además que Francisco ha tomado con ya hace mucho tiempo y que hoy día se expresa a través también de este libro que está a disposición de los lectores. Para mí en lo personal tuve la oportunidad también de acompañar en la Antártica a algunos de los speakers. Yo creo que junto al presidente del Senado
y me parece que una instancia también bien relevante, entendiendo que el continente antártico se entiende como un espacio de investigación, me parece que es bien icónico, y la presencia de distintos referentes en distintas áreas, hoy día en el tema de la salud, el envejecimiento, o sea, también se abordaron temáticas que no habíamos tomado anteriormente, y en ese sentido quiero felicitar a Carola, le quiero también dar un espacio para que nos pueda contar respecto también de las coberturas. Tengo la claridad que este año de verdad se superaron y habla de la consolidación de este evento como plataforma de divulgación científica. En ese sentido también no solo la presencia en regiones, sino también que se ha ido internacionalizando el Congreso Futuro Iberoamericano, la presencia en Marruecos, en el continente africano. Me parece que lo que menciona el senador Chaguán respecto a trabajar en Mendoza, o sea, seguir abriendo espacios, ahí cuenta con eso también. China también es otro de los espacios que estamos efectivamente trabajando. Entonces, este es un evento que ha logrado irradiar hacia otros países el objetivo que efectivamente no solo de divulgación científica, sino yo creo que de crear contenido en la materia, y el tema de diplomacia también que se hablaba científica. Así que, Carola, yo le quiero pedir ahí que nos cuente un poco, felicitar a través de usted a todo el equipo. Fue un trabajo, la verdad, que impecable, y como nunca, para mí fue impresionante la cantidad de gente que al menos los días que participé circularon por el Centro Cultural Seina, y también felicitar a todos los colegas que dieron vida a este evento en la región. Así que, Carola tiene la palabra. Gracias, senadora. Yo me sumo a sus palabras de agradecimiento al equipo. Muchas veces uno es la cara visible, pero hay equipos gigantes detrás, no solamente del Consejo de Futuro, sino también de la Fundación Encuentros de Futuro, que hace carne las gráficas, hace carne muchos de los videos que nosotros vemos. Y tal como usted comentaba, efectivamente en cobertura subimos, los números iniciales son cerca de un 15% comparado con el año anterior, que ya habíamos subido cerca de un 16%, por lo tanto habla de una consolidación no solo de los equipos de cobertura de prensa, sino de que las personas que refuerzan el equipo del Consejo Futuro para prensa también hacen una labor extraordinaria. Comentar también de que al menos en el Seina es la primera vez que van más senadores, no solamente de esta comisión, a eventos paralelos, no solamente al libro que se presentó a través del senador Chaguán, sino que también hubo presencia de otros senadores del Senado en otros eventos paralelos, que habla también muy bien de las temáticas paralelas que se abordaban y que hacían eco a problemáticas que quieren escuchar miembros del Parlamento. Comentarles también de que se envió tanto desde la Secretaría de la Comisión Futuro como desde el Consejo Futuro invitaciones a todos los senadores a participar en sus regiones, con copia abierta a todos los senadores, y también ofreciéndole a todos los senadores un espacio para que intervinieran en las palabras inaugurales. Y eso significó que efectivamente más senadores, no solamente de esta comisión, también estuvieran presentes en las inauguraciones de su respectivo Congreso Futuro en región, que también va hablando de una consolidación y de que los otros senadores también sientan propio Congreso Futuro, ¿cierto? Nosotros estamos preparando también informes, no solamente de prensa, sino que de cobertura por región, cuando los números que circulan en prensa, que son cerca de 10.000 asistentes presenciales en región, nosotros no vamos a hacer el desglose, nosotros no entregamos el desglose porque las realidades son muy distintas. Magallanes es súper distinto a Atacama, que tuvo 3 días de Congreso Futuro. Entonces, para cuidar también que las regiones son distintas, que tienen particularidades distintas, nosotros sí se las podemos hacer llegar en forma interna a ustedes, ¿cierto? Pero estar también en todas las regiones también habla de una apuesta de esta comisión, de estos senadores, de hacer un aporte a cada una de las regiones para que se pueda hacer este evento, para asegurar el streaming, para asegurar traducción simultánea, que normalmente es lo más caro de una producción.
Así que nosotros prontamente le vamos a estar haciendo llegar tanto a la Secretaría de la Comisión como a los mismos senadores los informes detallados de cada uno de cada uno de sus regiones. Gracias, senadora. Muchas gracias, Carola. Yo solo relevar, claro, el año 2011 empezó, yo diría, discretamente, un evento que se ha consolidado y hoy día es parte también del orgullo y del trabajo que ha realizado en particular el Senado de la República. Yo creo que este es un área que una suerte de sello que queremos obviamente preservar. El año 2011 era un esfuerzo, ¿verdad?, entre actores políticos, senadores y científicos de la Academia Nacional de Ciencias, que hoy día suma a múltiples actores desde el sector privado, los medios de comunicación, hoy día también la existencia, que quiero relevar el rol también de la Fundación Encuentros del Futuro para la realización de este evento. La sesión inaugural, también olvidé de señalarlo, el realce que se le da a la presencia del presidente Gabriel Boric y del presidente electo José Antonio Kast, habla también del compromiso y de que esto se ha constituido en una política de Estado. Así que no quería dejar pasar esos dos comentarios, y entiendo que me ha pedido la palabra el senador Durresti, Chaguán y Coloma, en ese orden. Senador Durresti. Senador Chaguán. Sí. No, Presidenta, que había otra notificación, una carta de invitación a los miembros de la comisión por parte de la legislatura argentina para que el 11 de febrero se lanza el Pacto Conciencia en Mendoza, para que sería interesante si algún miembro de la comisión pudiera ir, y ellos, por supuesto, están esperando que algún miembro de la comisión pudiera ir o mandar, o esperan a lo mejor algún mensaje de la presidenta de la comisión por una carta, pero básicamente ellos, inspirados en esta comisión, van a fundar también, esperan fundar una comisión de desafíos del futuro en la legislatura argentina, así que muy, muy importante. Gracias, senador Chaguán. ¿Llegó alguna carta de eso? No. Es que le pido que nos coordinemos, cosa que formalizar también los canales de información. Senador Coloma. No, gracias, Presidenta. Yo quería sumarme nomás a lo que usted planteó respecto al Congreso del Futuro y todo lo que eso supone, porque la verdad es que son 15 años, hemos sido testigos varios de los que estamos acá, lo que han sido esos 15 años, esa historia, esa dificultad, y usted lo dijo de buena manera, digamos, al final que se haya transformado más en una lógica de Estado, en donde el presidente, siempre los presidentes van, pero en este caso se dio una coyuntura bien especial, que han estado los dos, tanto el saliente como el entrante, y en un escenario y en una lógica de reflexión que a mí por lo menos siempre a esta altura ya me conmueve, porque uno siempre, con la lógica de cortoplacismo frenético, ver que aquí se da un paso para una reflexión un poquito más profunda. Nos tocó varios estar además en la noche del lunes en la Moneda, y uno ve el aporte que los científicos del mundo y lo que esto se ha transformado en todas partes. Así que yo no quiero dejar pasar, ya que este fue el último Congreso del Futuro que nos tocó, digamos, por lo menos como senador, digamos, agradecerle a todos los que han organizado durante tanto tiempo, y ánimo a seguirlo haciendo, porque estas cosas siempre son complejas y no será, y obviamente siempre va a generar ciertas incertidumbres, pero creo que uno puede terminar con la convicción de que se ha hecho algo muy importante para Chile. Gracias, Presidente. Muchas gracias, senador Coloma. ¿No hay más palabras? Les agradezco sus comentarios. Entonces vamos a pasar para tratar el primer punto y único punto de la tabla del día de hoy, para continuar con la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos. En esta oportunidad asisten como invitados del Ministerio de Hacienda el director de la Secretaría de Gobierno Digital, el señor José Inostroza, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y entiendo que está acompañado las señoras María Isabel Sañartu, Bárbara Schneider y Saka Zubik. De la Universidad Adolfo Ibáñez también nos acompaña la directora de GovLab, señora María Paz Hermosilla, bienvenida, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, está conectado vía Zoom.
el señor Felipe González, bienvenido, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Marek Joe. Ok, le vamos a dar la palabra, entonces vamos a comenzar con la directora de GovLab, la señora María Paz Hermosilla, y seguimos con OCDE. Bienvenida y tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias por la invitación a todos los honorables senadores. Yo, como decían, soy directora del GovLab, es el laboratorio de innovación pública que tiene la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Existimos desde el año 2017 y nos dedicamos a apoyar a organismos públicos a usar responsablemente los datos. Tenemos dos líneas de trabajo, una es inteligencia artificial responsable y la otra es gobierno de datos, que es hoy, obviamente el tema de invitación de hoy. Ahí sí. Bueno, este proyecto de ley, primero es importante felicitar al Gobierno por esta iniciativa. Saludamos y creemos que es muy positivo que se esté legislando en este aspecto. Porque el tema de los datos es una de las 3 reformas habilitadoras para la transformación del Estado. Ya no voy a hablar del empleo público, del gasto público, pero cuando yo pienso en transformación del Estado, las cosas que quizás no venden tanto, pero que van a ser las que van a tener mayor impacto en todo tipo de política pública, estamos hablando de la reforma de los datos, es una de ellas. ¿Por qué? Porque gracias a una reforma integral de los datos vamos a poder aprovechar el valor que tienen para mejorar las políticas públicas. Y el acceso a datos es un anhelo de varias décadas, ¿ya? Yo llevo como 6 años luchando por esto, pero hay algunos que llevan décadas, incluyendo acá el colega José Nostroza, el director de Gobierno Digital, en la época que estaba en el INE. Los investigadores han pedido acceso a datos administrativos desde los años 90, en particular a las encuestas del INE, del Ministerio de Desarrollo Social, a los microdatos de los censos del año 92. En el año 2006, un comité del INE planteó a la Comisión Nacional de Estadísticas la necesidad de generar este sistema de acceso a microdatos públicos. El 2017, el CEP, su Comisión de Modernización del Estado y también el mismo Ministerio de Hacienda, ambos en documentos separados plantearon la necesidad de crear este tipo de sistema, ¿ya? Entonces, estos son anhelos de larga data de muchas organizaciones. La CNP el 2022 dijo que no se podía realmente evaluar la política social durante la pandemia porque no estaban los datos, evaluarlo completamente. Ahora, sí hemos tenido un gran avance, y eso hay que destacarlo. Ese gran avance es el RIS Investigación, que es importante que todos aquí lo puedan conocer y comunicar, ¿no es cierto?, que es del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este es un sistema integrado de datos, pero solo obviamente a nivel de desarrollo social. Ya va en su 3ª ronda de investigaciones. Básicamente es una iniciativa para que investigadores de universidades acreditadas puedan acceder a la base de datos del Registro de Información Social, que es una base de datos integrada. Hay 48 proyectos aceptados. Esta iniciativa parte del 2020 y se ha mantenido entre gobiernos. Entonces, realmente es una iniciativa muy positiva, pero tiene limitación, solamente política social. Y obviamente que el Estado es mucho más que la política social. Necesitamos acceso a datos en todos los ámbitos de la política pública. Entonces, nosotros hemos creado, en alianza con 4 universidades, un consorcio de universidades, porque este es un tema muy sentido para nosotros. El 2021 firmamos entre la UAI, la UDP, la Católica y la Chile un convenio de colaboración para buscar impulsar esta política pública. Tal como en algún momento algún grupo de personas impulsó el Chile Crece Contigo, otros impulsaron el matrimonio igualitario, nosotros estamos impulsando esta política pública a través de una agenda de incidencia. Tenemos 4 centros de investigación afiliados y estamos trabajando juntos hasta el 2026 fue el convenio, pero vamos a tener que renovar porque hasta finales de 2026 se firmó, a 5 años entre los rectores. ¿Cuál es la realidad? Que me imagino que ustedes comparten esta visión, que el diseño institucional actual obstaculiza el diseño y evaluación de políticas públicas, basado en la evidencia. Esa es la realidad. No lo facilita, la palabra, creo yo, obstaculiza, lo representa bastante bien.
Eso en todo caso es mi opinión, esa frase, no la opinión del consorcio. De ahí les entregamos a los senadores una minuta con la opinión formal del consorcio. Hoy día yo fui invitada a exponer mi opinión como directora del GovLab, entonces cuando esté mostrando cosas del consorcio ahí voy a diferenciar un poco también. Hoy día, ¿cómo es la evaluación de políticas públicas con datos integrados? Exceptuando el RIS Investigación. Alguien propone una evaluación. Por ejemplo, la DIPRES, evaluación de impacto, ¿no es cierto?, pone 300 millones todos los años para las evaluaciones. Entonces, postulan, se dice, ya, vamos a evaluar esto. Listo. Creamos la base de datos. Nos vamos a demorar 6 meses, 1 año, 2 años en crear la base de datos. Yo me demoré como 2 años y medio en crear una base de datos de malnutrición infantil en conjunto con la JUNAEV, el MinSal, FONASA, la Super de Salud. Es lentísimo. Después se hace la evaluación y después se elimina la base de datos o nadie más accede a ella y no sirvió para nada más que para esa cosa puntual. Esto es muy ineficiente. Esto es un gasto innecesario de recursos públicos porque esto se puede hacer de otra forma. El modelo ideal... Uy, ¿cómo vuelvo atrás? Ahí está. El modelo ideal es, proponemos una evaluación, creamos una base de datos, si es que esta no existe, y efectivamente nos vamos a demorar, ¿no es cierto? Va a haber que hacer cosas para crear esa base de datos, para que los datos estén disponibles de manera segura. Luego se realiza esa evaluación y muchas otras más que se proponen, se aprueban, se evalúan, y la base de datos permanece, se actualiza y sirve para la política pública. Entonces, este es el modelo que nosotros tenemos que tener, que es un modelo que está implementado a pequeña escala en RIS e investigación, pero que necesitamos que sirva para todo tipo de política pública. Entonces, este proyecto de ley, ¿qué aspectos destacables tiene? Bueno, lo primero, que busca facilitar que los poderes del Estado compartan datos entre ellos. Claramente hay problemas de política pública, como por ejemplo la seguridad, que no se resuelve en el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? O el tema del maltrato infantil. Hay muchos temas que, por ejemplo, requieren esa colaboración, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, por decirlo menos, ¿ya? Pero eso es muy, muy importante. Segundo, el reemplazar el tema de los convenios. Es nefasto el tema de los convenios. Yo he firmado, diría que unos 10 convenios de acceso para investigadores de la universidad a datos del Estado y nunca me he demorado menos de 1 año. Entonces, en realidad, es realmente hay que tener un cuero duro para seguir trabajando y no debiera ser así, ¿no es cierto? Entonces, esto que se eliminan los convenios y se reemplazan por adhesión a términos y condiciones es de toda la lógica. Tercero, aspecto destacable del proyecto de ley, que crea espacios de datos sectoriales. ¿Ya? Tal como tenemos hoy un espacio de datos sectorial en el RIS Investigación, nos hacen falta eso en muchos otros ámbitos. También, y el cuarto, el que me voy a dedicar más, es porque es propio del trabajo que ha hecho el GovLab en estos últimos años, es que este proyecto de ley crea una infraestructura integrada de datos. Ahora, ¿qué es una IDI o infraestructura de datos integrados, o bueno, como le quieran decir? Bueno, es un sistema que permite, ¿no es cierto?, el cruce de los datos administrativos, pero ojo, no solo eso, sino también las encuestas que manejan los diferentes organismos públicos sobre las personas y las organizaciones. Y su disponibilización, o sea, se permite un acceso, ojo, no datos abiertos, esto no es datos abiertos, se ponen disponibles de manera desidentificada y segura para investigadores acreditados. Y estos pueden ser funcionarios públicos, por ejemplo, de la BCN, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, de los departamentos de estudios del gobierno, y también investigadores de centros de estudio, universidades, también incluso de ONGs. ¿Para qué? Proyectos con fines de interés público. Esto es bien importante, son proyectos previamente aprobados, no cualquier cosa, y se hacen estudios e investigaciones de diseño, evaluación de políticas públicas. Entonces, cosas de interés público, básicamente. Esto es lo que permite una infraestructura de datos integrados. Ahora, ¿qué componentes debiera tener una IDI? Aquí, si hablo a nombre del consorcio, nosotros hemos hecho una propuesta de que una IDI debiera tener al menos 3 componentes. Un centro estratégico. Bueno, partamos por la parte de datos. Debiera tener, ¿no es cierto?, los datos integrados. Un sistema de datos integrados, una plataforma donde los organismos públicos puedan poner sus datos y podamos tener bases de datos multidimensionales, longitudinales, desidentificadas. Y que se pueda acceder a ellas de manera segura. Pero los datos no bastan. Si no hay un centro estratégico que promueva el uso de estos datos, que promueva la creación de nuevas bases de datos, que difunda las políticas públicas, o sea, los hallazgos que sirven para la política pública, básicamente no va a operar esta base de datos. Se requiere la articulación
de este ecosistema de investigadores, de productores de datos y de consumidores de la información, que por supuesto el Parlamento es un gran consumidor de los hallazgos, debiera ser un gran consumidor, ¿no es cierto?, de estos hallazgos. Y un sistema de acreditación de investigación. Se requiere que las personas, tanto funcionarios públicos como de cualquier otra organización que acceden a los datos, sean personas idóneas, que hayan sido capacitadas, que entiendan cómo los resultados deben proteger la privacidad, que no hagan malas prácticas como sacarle fotos a los datos, anotarlos en un papel, cosas que pueden pasar y que son malas prácticas porque estamos accediendo aquí a una gran base de datos y aquí hay que asegurar la confianza. No queremos que el Estado sea el gran hermano, ¿no es cierto? Queremos que nuestros datos sirvan para combatir enfermedades, pero no que alguien sepa, por ejemplo, si yo tengo una determinada enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, son 3 componentes que nosotros creemos que debieran estar como consorcio de universidades. Aspectos mejorables del proyecto de ley. Se enfoca únicamente en la parte de IDIA, en la componente de la plataforma, ya que era este sistema, es uno de los 3 componentes, y no aborda lo del centro estratégico ni tampoco la acreditación de los investigadores. Y la realidad es que los países que han implementado estos sistemas con éxito le dedican esfuerzos considerables al centro estratégico, ¿ya? Y también a todo el sistema de validación de los investigadores. ¿Por qué? Porque si no, o sea, 1, los datos no se van a usar, no porque estén ahí se van a usar, y 2, porque si no, no va a haber legitimidad y confianza. Y también, si bien la plataforma, el proyecto de ley vino con un informe financiero que decía que no irrogaba gasto. Y es cierto que la plataforma en sí es parte del presupuesto del Ministerio de Hacienda este año. Tiene una licitación en marcha, estamos muy contentos y felicitamos esa licitación que está en este momento en evaluación. Y efectivamente esa plata es del presupuesto, pero los recursos para hacer lo otro no están en el presupuesto. Entonces, en ese sentido, sí son aspectos mejorables de la ley. Solamente 2 ejemplos. En el Reino Unido, quien financia este ecosistema, el centro estratégico, e incluso partes de las otras componentes, es el Ministerio de Ciencia. Con fondos de ANID se crearon unos programas que ya llevan 8 años, que han permitido financiar tanto a los responsables de datos, los organismos públicos que integran datos, los entornos mismos seguros de investigación y también a los investigadores. Y miren los 6 ítems que financian. El entorno seguro de investigación, que la mayoría son de acceso remoto, integración de datos mismos, o sea, el cruce de los datos, la limpieza, toda la parte de hacer que los datos sean entendibles. Las investigaciones, a veces ponen plata en un tema, queremos que se investigue, no sé, en tal cosa de salud. Las capacitaciones, comunicaciones, participación ciudadana. Entonces, estos son ítems necesarios y que yo veo, esto ya es una opinión propia, que tanto Corfo como el Ministerio de Ciencia podrían tener roles aquí. Corfo ha creado los programas de los famosos centros, ¿no es cierto? Y esto precisamente se podría financiar por platas de Corfo o por platas de ANID, ¿ya? Y por ahí hay un espacio bien concreto de poder financiar esto. En el Reino Unido así lo hicieron. En Nueva Zelanda esto lo tiene el INE por completo, pero el INE en Nueva Zelanda además tiene el liderazgo de los datos. Es como el jefe del INE es el Chief Data Officer. Entonces también ahí como que es una gobernanza un poco diferente, pero ellos también tienen todos unos departamentos que promueven el uso de datos, que animan toda esta infraestructura. Entonces no basta con crear la plataforma. Ese es un poco el mensaje. Y para finalizar, nosotros desde el consorcio hicimos una estimación de cuántas personas tomaría. Esto lo hicimos en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos nos compartieron bastante información sobre cómo operaba hoy RIS Investigación. Esto lo hicimos el año entre finales del 2024 y 2025. Y básicamente llegamos a una conclusión de que con 16 personas uno puede comenzar, digamos, este sistema, operarlo. Más o menos, estos son unos 850 millones de pesos en recursos humanos al año, pero esto es un inicio y esto está ubicado pensando en el volumen actual del RIS Investigación, que obviamente es solo política social. Pero para empezar a conversar, si se fijan, son 3 áreas y en este minuto en verdad está más bien la parte de infraestructura, pero todo lo otro no está. O sea, me refiero en el RIS Investigación, ellos también esto es como un organigrama deseable que ellos quisieran tener, pero siempre esto se ha hecho con los recursos que habían ahí y con personas como dedicando parte de sus funciones, no con dedicación exclusiva. Si uno creara todo esto para el Estado, necesitaría tener personas completamente dedicadas a esto. Sugerencias para el proyecto.
y con eso cierro, crear el Centro Estratégico para la Coordinación de la Infraestructura de Datos Integrados. No basta con la plataforma analítica, es muy bueno, es positivo, es un habilitante, pero no es suficiente. Incorporar explícitamente en el lenguaje de la ley la creación de entornos seguros de investigación. Esto no está mencionado en el proyecto de ley. Y nosotros creemos, o sea, yo, en verdad no nosotros, pero yo creo que existen ventajas importantes en alojar en el INE los entornos seguros de investigación de la infraestructura de datos integrados. La evidencia internacional muestra que la parte de investigación, no datos para trámites, no datos para la gestión del día a día, sino datos para entender a las poblaciones o subpoblaciones, los INE en el mundo han asumido esta función, precisamente porque vienen con el tema del secreto estadístico y la trayectoria que tienen de resguardo de datos. Y finalmente creemos que se requiere una mención explícita al INE en la elaboración de estándares para el diseño y uso de entornos seguros de investigación. En el proyecto de ley solo está Gobierno Digital, que consultará a los otros organismos que participen, pero creemos que el INE, al menos en lo que es investigación a nivel poblacional o subpoblacional, debiera tener algo que decir desde amarrado, digamos, en la ley y no sujeto a algo voluntario. Así que esos son nuestro aporte. Muchas gracias por la invitación. Compartí una minuta que se llama Una IDI para Chile, que es del consorcio, así que también para que la puedan ver, esa es la opinión formal del consorcio, ya la que está en la minuta. Eso, que fue elaborada a finales del año pasado. Gracias. Muchas gracias a la directora de GovLab, María Paz Hermosilla. La minuta está a disposición de los asesores también y de los senadores para que la puedan revisar. Le voy a dar la palabra, después voy a abrir un espacio para preguntas y comentarios a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, el analista de políticas de Gobierno Digital, el señor Felipe González. Bienvenido, que está vía Zoom. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar de esta sesión. Yo soy chileno, pero trabajo en la OCDE. Estoy ahora acá en Francia, pero estuve en Chile hasta la semana pasada, así que un gusto. Excelente. Bienvenido. Muchas gracias, encontrarnos virtualmente. Bueno, para nosotros es un gusto poder compartir nuestra perspectiva respecto del proyecto de ley y cómo este proyecto de ley se enmarca en un enfoque a crear valor en base a los datos en el sector público. Entonces quisiera realizar esta presentación desde la perspectiva de los estándares de la OCDE y cómo entonces la ley se enmarca en ese contexto. Lo primero es que para la OCDE uno de los elementos esenciales para la transformación digital del sector público es adoptar un enfoque basado en datos, impulsado por los datos. Los datos básicamente requiere a las instituciones o al sector público adoptar o enfocar, reconocer los datos como un activo estratégico, es decir, establecer políticas, mandatos, liderazgos y recursos para poder gobernar los datos de mejor manera y explotarlos con el objetivo de crear valor público. Al mismo tiempo, busca reducir todo tipo de intercambio del sector público como por entidades externas, que podrían ser, por ejemplo, como María Paz mencionaba, el sector investigadores o la academia, o también protección de datos. También los datos también los aplica para transformar políticas y servicios. Sí. Felipe, le quiero sugerir, si quiere sacar la cámara, porque tenemos algunos problemas para escucharlo. Perfecto. ¿Queda solo con audio? Gracias. Sí. Si me confirma que me escuchan bien, se lo agradecería. Sí, estamos bien. Sí, perfecto. Retomando, el sector público impulsado por los datos también los aplica de manera estratégica para transformar muy detallada cómo eso puede ocurrir para el diseño y evaluación de políticas públicas. También nosotros nos enfocamos y recomendamos mucho cómo utilizar los datos para ofrecer mejores servicios y cómo, por ejemplo, las instituciones del sector público pueden intercambiar datos para simplificar la vida de las personas. Y en eso, por ejemplo,
nuestro marco, posibilidad de tener un RUN único, que nos permite, por ejemplo, que nuestra información pueda fluir de manera más natural y armónica entre las instituciones del sector público, pero no necesariamente eso se refleja en una política o un sistema que permita que, por ejemplo, las instituciones puedan de manera ágil acceder e intercambiar datos para ofrecer mejores servicios a las personas. También esta política orientada o impulsada por los datos busca establecer esfuerzos para poder abrir datos de mejor manera y que esos datos sean reutilizados dentro y fuera del sector público. Adopta un enfoque proactivo para proteger los derechos de las personas y también su control del uso, de la protección de privacidad, de la provisión de consentimiento y también la seguridad de los datos. Y finalmente todo esto en su conjunto actúa como un habilitante de mayor eficiencia administrativa y también de mayor confianza pública. Por una parte, eficiencia administrativa a través de poder romper los hilos administrativos y de trabajar de manera más coordinada y eficiente, pero al mismo tiempo de poder ofrecer mejores servicios y políticas a las personas que permitan también recuperar la confianza pública. Desde la perspectiva más amplia de la OCDE, respecto de cómo establecer o diseñar una política de sector público impulsado por los datos, nosotros lo aproximamos a través de 3 dimensiones. Lo primero es una muy buena y sólida gobernanza de datos, donde haya un mandato claro, una visión y una estrategia, donde se establezcan los recursos y las capacidades para una implementación efectiva, donde haya un marco normativo que por una parte habilite a las instituciones para poder utilizar los datos de mejor manera, pero al mismo tiempo se establezcan infraestructuras que sean seguras, escalables, que sean financiadas en el largo plazo, para que, por ejemplo, los datos puedan ser gestionados, explotados y utilizados de la mejor manera. Y otros elementos más técnicos que no quisiera entrar en detalle en esta presentación. Público. Es poder anticipar y planificar mejor políticas y servicios públicos, es poder entregar servicios de manera, por ejemplo, proactiva o poder integrar distintos prestadores de servicios bajo la modalidad de eventos de vida, o por ejemplo también realizar mejor evaluación y monitoreo, como mencionaba María Paz en su presentación. Y el último elemento, que es un pilar esencial, es el enfoque para crear confianza pública en el momento en que el sector público se impulsa por los datos. Eso tiene que ver en adoptar un enfoque ético respecto de cómo se utilizan los datos y quién los utiliza. Requiere también tomar los resguardos para la privacidad y el consentimiento de los datos, y en eso el nuevo de la Ley de Protección de Datos Personales viene también a aportar de manera significativa a la fortaleza del sector público chileno. Adopta principios de transparencia respecto de la gestión y el uso de datos, y finalmente también proteger y fomentar la seguridad de las transacciones digitales, incluyendo la gobernanza y el intercambio de datos. Cuando hablamos de, por ejemplo, sistemas o infraestructuras de en el sector público, un elemento que a nosotros nos parece esencial y que está informado por las buenas prácticas de la OCDE es entender las infraestructuras de datos como infraestructura crítica del sector público. Seguramente muchos de ustedes, ya sea como ciudadanos o en su trabajo, interactúan de manera frecuente con su clave única, o hoy día estaba viendo las noticias, que hay muy buenas noticias respecto de la explotación del sistema de notificaciones y de correo digital de Chile en el contexto de la Ley de Transformación Digital, medios de pago digitales, y en eso también se incluye la infraestructura para la gestión y tomar una perspectiva desde la gobernanza pública, desde el financiamiento, desde el fortalecimiento de los entes rectores y de los recursos
y también la escalabilidad de la infraestructura pública digital. Poder enfocar, proponen en la ley desde la perspectiva de infraestructura pública digital es esencial para asegurar que opere de manera efectiva. Parte de nuestro trabajo en la OCDE también es medir y comparar los desarrollos de los distintos países miembros en lo que respecta a la transformación digital del sector público. A mí me corresponde liderar el índice de gobierno digital de la OCDE. Dimensiones, una dedicada en particular a evaluar cómo los países de la OCDE adoptan la dimensión sector público impulsado por los datos, que resume de manera muy práctica todo lo que he mencionado hasta ahora en términos de estrategias, políticas, infraestructura y mecanismos de monitoreo y evaluación para llevar adelante este objetivo. Y en la última evaluación pública, que es del año 2023 y que mide los desarrollos entre el año 2020 y 2022, la verdad es que demuestran la necesidad urgente de Chile de poder adoptar un enfoque más estratégico para impulsar el sector público y explotar los datos de mejor manera. Los resultados que ustedes ven en esta lámina no reflejan lo que ha ocurrido en los años 2023 y 2024. Eso lo vamos a publicar, espero, dentro de un mes, pero en el contexto de esta presentación puedo confirmarles que también esta administración ha tomado acciones muy claras y estratégicas para poder fortalecer la transformación digital del sector público, incluyendo en cómo impulsa el uso estratégico de los datos. Todavía los datos no son públicos, pero sí les puedo compartir que Chile va a mejorar significativamente en este indicador y en otros indicadores también. En el caso de esta dimensión, impulsado por la nueva política de datos, por el incremento de la interoperabilidad entre instituciones del sector público y por el nuevo foco a la política y la implementación de datos abiertos en el sector público. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya trabajo que hacer. Y en ese contexto quisiéramos compartir nuestra perspectiva respecto de lo que la ley, del valor que crea o crearía esta ley de ser aprobada, promulgada, implementada. Y quisiera comenzar destacando que nos parece que la ley va en la dirección correcta, que incluye muchos, no necesariamente todos, pero muchos de los elementos que consideramos importantes y esenciales para poder transitar a un sector público impulsado por los datos. Reflejando, en primer lugar, claramente la visión del gobierno para poder tratar los datos como un activo estratégico. El nuevo sistema de gobernanza que incluye la emisión de estándares, de protocolos y la implementación de infraestructura tecnológica nos parece que es un pilar esencial. También los mecanismos de coordinación con otros entes del sector de la administración o del sector público de manera más amplia en términos de, por ejemplo, la agencia de ciberseguridad, la nueva agencia de protección de datos personales, el trabajo con el Consejo para la Transparencia, básicamente la ley ofrece una visión articulada respecto de cómo distintas instituciones pueden avanzar para apoyar una mejor gestión e intercambio de datos en el sector público. Un elemento que nos parece esencial y que esto también es herencia de nuestro sistema administrativo es que la ley de transformación digital ha puesto como prioridad política justamente poder avanzar en una mejor oferta de servicios y un ordenamiento institucional orientado hacia los sistemas digitales, pero nos parece que la ley todavía tiene un enfoque basado en documentos. Esto es muy valioso, pero evidentemente las mejores prácticas han hecho de los países de la OCDE, han cambiado el foco desde documentos hacia datos.
Y nos parece que la ley entonces va justamente en esa dirección. En términos de lo que consideramos importante que esta ley va a requerir reforzar, es justamente el fortalecimiento de las competencias y las capacidades de las entidades rectoras. Eso, por ejemplo, puede incluir a la Secretaría de Gobierno Digital en términos del mandato, de las competencias y también de los recursos para poder implementar la ley de manera efectiva. Y como mencionaba anteriormente, nos parece que enfrentar la interoperabilidad en el sector público requiere adoptar la visión de infraestructura pública digital, con todo lo que eso conlleva en términos de mecanismos de gobernanza, coordinación interinstitucional y financiamiento multianual para asegurar que la infraestructura opere de manera correcta. Finalmente, algo que también nos parece que la ley puede abordar, ya sea en este minuto o más adelante a través de sus decretos de implementación, es poder tener un enfoque más proactivo en términos de cómo evaluar la creación de valor y el impacto final de las iniciativas de las iniciativas que se van a llevar a cabo en el contexto de la implementación de la ley. Y que eso, en términos de las buenas prácticas de la OCDE, nos parecería que Chile podría realizar una contribución significativa a la discusión internacional. En segundo lugar, nos parece que la ley va en la dirección correcta para remover barreras institucionales para una buena gestión, intercambio y uso de datos. Refuerza el principio de una sola vez, o lo que en los países anglosajones se conoce como el once only principle, que básicamente que las personas solamente entreguen su información una única vez y que las instituciones del sector público se ordenen y se coordinen para reutilizarla. Eso está en nuestra ley de base administrativa desde ya hace 30 años, pero en la práctica no ocurre, en parte porque el modelo actual de intercambio e interoperabilidad está basado en convenios que, como María Paz mencionaba, tienen una multiplicidad de dificultades en términos de coordinación, de alineamiento, etcétera, y nos parece que entonces transitar hacia un sistema de términos y condiciones va también en la dirección correcta para poder agilizar la coordinación interinstitucional. Y al mismo tiempo, poder incorporar voluntariamente a otros poderes del Estado y al sector privado, nos parece que también va en la dirección correcta. Eso requerirá establecer medidas de coordinación, de competencia, en términos de en qué ámbito se colabora o no, pero poder incorporar por diseño a otros poderes del Estado y al sector privado nos parece que también va a permitir que este sistema pueda explotar en el mediano plazo y que no sea una medida que requiera mayores modificaciones legales en el futuro. En tercer lugar, nos parece que propone incentivos correctos para una mejor aplicación de los datos en el diseño y la implementación de servicios y políticas. Se orienta y se formula desde la creación de valor público. Las iniciativas de datos sectoriales también buscan generar esta creación de valor en áreas específicas y está muy alineado con buenas prácticas a nivel internacional, como por ejemplo los espacios de datos que está empujando la Comunidad Europea. Entonces, esto permite que entidades que requieren de manera más intensiva intercambiar información puedan generar sus propios mecanismos de coordinación y de intercambio de información que permita explotar esos datos de manera más ágil. También en la forma en la que se formula la ley sugiere que las entidades públicas van a tener que reflexionar sobre sus propias infraestructuras de disponibilidad de datos. En la experiencia comparada, las iniciativas, por ejemplo, de datos abiertos, que más o menos cumplen una función similar, este acto de reflexionar sobre los datos que tengo y cómo los debo abrir y qué debo abrir hacia la comunidad, son efectivamente los mecanismos de autoevaluación que permiten mejorar mucho la calidad y la disponibilidad de los datos. Y hay una cantidad enorme de ejemplos dentro del sector público chileno que podrían justificar por qué esta orientación es correcta. Sin embargo, nos parece que también hay algo que la ley podría ser más explícito, ya sea en esta etapa o en etapas futuras, que es
proveer de habilidades y de competencias para poder utilizar los datos de manera más efectiva. Y eso puede ir desde fortalecer capacidades de liderazgo, por ejemplo, los Chief Data Officers, o, por ejemplo, las habilidades para analizar los datos de mejor manera, o cuáles son los mecanismos de gestión organizacional o gestión del cambio, por ejemplo, en términos de cómo se rearticulan distintos actores y funciones a nivel institucional cuando ahora los datos deben compartirse de manera más intensiva con otras instituciones. Y para finalizar, nos parece que también la ley propone un enfoque proactivo para la seguridad y el uso ético de los datos, como mencionaba al principio de la presentación. La articulación entre distintos actores con diferentes competencias nos parece clave y también va en la línea de las buenas prácticas internacionales. Enfatiza la imparcialidad y la no discriminación en los términos y condiciones para acelerar el intercambio de datos. Y finalmente nos parece que quizá hay un espacio para poder reflexionar aún más en, por ejemplo, en mecanismos de rendición de cuentas, accountability, o una mejor gestión del riesgo en términos de la implementación del sistema de gestión de datos. Con eso quedo a su disposición para las preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Le voy a dar la palabra a la tercera exposición del día de hoy a la Biblioteca del Congreso Nacional. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Como en otras ocasiones anteriores, la Comisión nos había solicitado al equipo de la Biblioteca del Congreso Nacional un estudio comparado de, en este caso, se solicitaron, entiendo que 4 o 5 casos, el equipo realizó 14 casos, que obviamente no hay tiempo de exponerlos uno por uno aquí. Por lo tanto, el equipo recurrió a una metodología que habíamos elaborado anteriormente para otras ocasiones, por ejemplo, la ley crea una institucionalidad para la prospectiva, y el informe fue elaborado por Víctor Soto, mi colega, que no puede estar aquí en este momento, así que yo expongo lo que él analizó, y la presentación incluso es de él también. Veamos. Víctor sugiere analizar conceptos básicos, regulación internacional y europea. Esta la escuchamos de primera fuente recién de la OCDE. Lo que podría agregar es el reglamento de la Unión Europea 2022-868, que agrega a lo que acabamos de escuchar algunos elementos, básicamente sobre el tema o son reglas generales y consensuadas para la reutilización de los datos. También escuchamos recién aquí de parte de María Paz Hermosilla algunos de esos criterios, que son anonimización de los datos, tú los llamaste desidentificación de los datos, ¿no es cierto? Y la agregación de los datos, básicamente, sí, yo creo que vamos directo a la revisión de los casos. Víctor detecta 4 elementos centrales en cada uno de los casos que se distribuyen de manera, digamos, más o menos uniformes, con algunas excepciones, y muestra una gran diversidad de opciones institucionales, como también lo hemos hecho en los casos anteriores, y que amerita que el legislador tome las decisiones adecuadas para crear las institucionalidades con características que corresponden a las propias culturas jurídico y políticas, ¿no? Y en el fondo lo que queremos hacer es visualizar. ¿Cómo se retrocede? Ahí está. Como lo hemos hecho anteriormente, podemos visualizar las distintas opciones tomadas por los diferentes gobiernos y tomadores de decisiones en los casos analizados. Podemos ver que existe una gran diversidad de opciones sobre 4 elementos comunes. Primero, se trata en casi todos los casos de sistemas centralizados. La gobernanza de los datos se basa, en casi todos los casos revisados, en un sistema regido por un solo órgano,
Cuando hemos visto dos órganos, por lo general tienen funciones diferenciadas y se establece un claro ente rector. Por lo general, a este ente rector le corresponde en exclusiva la creación de las estadísticas y la integración de datos a nivel nacional. Las excepciones, la excepción es el caso canadiense, donde la cuestión está invertida. El ente rector se preocupa de temas más vinculados con los lineamientos políticos generales y Statistics Canada se ocupa de las estadísticas y la integración de los datos. Otra excepción a esto la podemos ver en España, donde la gobernanza de los datos se comparte entre la Agencia Estatal de Administración Digital y la Dirección General del Dato. Ahora bien, en cuanto a la producción de los datos públicos, en particular las estadísticas oficiales, solo tenemos un caso donde existe un sistema descentralizado, que es el caso de Suecia, donde existen 26 identidades que generan estadísticas. Sin embargo, sí existe aquí un ente coordinador único, que es Statistics Sweden, al igual que en los demás casos analizados, lo que confirma esta regla. El segundo elemento es el órgano rector especializado. Veamos. El órgano rector especializado. Otro aspecto común de la mayoría de los casos analizados es que se entrega el tema a un órgano especializado de carácter técnico. Las excepciones a la regla la excepción a la regla es el caso de Corea del Sur, donde las funciones principales en la materia le corresponden al Ministerio de Seguridad y Administración Pública. Esto último también es una excepción coreana, ya que en el resto de los países el tema se vincula ya sea con Hacienda o con Ciencia y Tecnología. En el caso japonés también ocurre algo parecido, si bien se habla de una agencia digital de carácter técnico, la dirección principal le corresponde al Ministerio del Rubro. En el caso de Ucrania, el ente rector es un ministerio, pero especializado técnicamente. De hecho, se trata en rigor de una agencia especializada cuyo rango fue elevado al de ministerio. Por cierto, otros países hacen una distinción clara entre dirección política y ejecución administrativa. Así, en Francia, la dirección política del tema corresponde al primer ministro, pero la política se ejecuta administrativamente mediante la Dirección Interministerial de Tecnologías Digitales. Lo mismo ocurre en Colombia, donde habría que distinguir entre la definición de la política propia del Ministerio del Rubro y la ejecución de la misma realizada por el coordinador y el Comité Nacional de Datos. Algo similar se nota en Perú, donde la dirección política en materia de gobierno digital y datos le corresponde al presidente del Consejo de Ministros, pero su ejecución práctica es parte de las atribuciones de la Secretaría de Gobierno Digital. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha intentado la configuración de entidades técnicas especializadas en datos y gobierno digital. Por lo demás, se podría argumentar que, independientemente de la denominación, siempre se trata de órganos enfocados exclusivamente a cuestiones vinculadas con los datos, con la excepción de Corea del Sur. Por lo general, además, se trata de órganos ligados a las respectivas estrategias de transformación digital de los estados. El tercer punto, control del poder ejecutivo. Y aquí podemos volver a la visualización. Ahí está bien. Otra de las características transversales de los sistemas analizados es la importancia de control del Poder Ejecutivo. Con todo, las fórmulas institucionales difieren desde una mayor a una menor incidencia de la cabeza del Estado y desde una participación de entidades más vinculadas con la política partidista a entidades percibidas como ajenas a ella. Si tuviéramos que clasificar los sistemas analizados, los que denotan mayor control por parte del Poder Ejecutivo son los que cuentan con órganos rectores constituidos en ministerios, como Corea del Sur, Japón, Ucrania, con tareas más repartidas, pero con un nivel similar de incidencia en el Poder Ejecutivo, tendríamos a Francia, Colombia y Perú. El caso mexicano es un caso intermedio. Si bien la gestión de datos se entrega completamente a un servicio público de carácter técnico y administrativo, en la práctica depende directamente de la presidencia, por lo que el control del Poder Ejecutivo se mantiene fuerte. Algo similar se ve en Estonia, donde el ente rector es una agencia ejecutiva de gobierno con cierta autonomía en su labor, pero en último término dependiente del Ministerio de Finanzas.
En el caso uruguayo, lo que tenemos es una agencia especializada con autonomía técnica, pero políticamente dependiente de la presidencia. Más descentralizado pareciera ser el funcionamiento de Statistics Canadá, un órgano antiguo del Estado canadiense que opera con relativa autonomía, aunque depende formalmente del Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología. Con todo, ya vimos que se ha introducido recientemente un nuevo ente rector en materia de datos con una naturaleza más dependiente, en este caso la Secretaría del Tesoro Público. Luego tenemos a varios casos con diversos niveles de descentralización. Así, por ejemplo, España le otorga importantes facultades a una agencia estatal, es decir, un órgano descentralizado y relativamente autónomo en su gestión, pero que está flanqueada en materia de datos por una dirección general dependiente del Ministerio del Rubro. Otro caso interesante es el de Nueva Zelanda, una entidad que en principio opera de forma autónoma, pero que se encuentra supervisada por dos órganos, uno de carácter más administrativo, el comisionado de servicio público, y otro de carácter más político, el ministro de Estadísticas. Finalmente tenemos el caso de los relativamente similares Noruega y Suecia, donde se establecen agencias independientes, pero supervisadas en mayor o menor medida por sus respectivos ministerios de finanzas. Guardando las distancias, las culturas y tradiciones jurídico-políticas son diametralmente distintas. Podríamos comparar estos casos con los servicios públicos descentralizados chilenos. Volviendo a la cuestión de las tradiciones jurídico-políticas, es de notar que en los países parlamentarios la muestra, como Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Japón, Estonia, España, Canadá, vimos a menudo una distinción entre órganos técnicos dependientes de la corona o de la presidencia o de una Secretaría General de Gobierno de carácter permanente y órganos políticos, ministerios o figuras dependientes directamente de los ministerios. Por otro lado, en los países semipresidenciales, Francia, Ucrania, y en las presidenciales con poder ejecutivo dual, como Corea del Sur y Perú, que tiene un primer ministro, vimos dos fórmulas distintas. En Francia, el sistema opera de forma parecida a un país parlamentario, con un órgano técnico supervisado por la Secretaría General de Gobierno, órgano administrativo dirigido por un funcionario de carrera. En Perú y en Corea del Sur vimos órganos bajo la dependencia directa del presidente del Consejo de Ministros o del primer ministro respectivamente. En el caso ucraniano podría enmarcarse en este último grupo, ya que se trata de un ministerio cuyas reglas de operación y principales mandatos provienen de decretos expedidos por el Gabinete de Ministros. En cuanto a los países presidencialistas o presidenciales de la muestra, como Colombia, México, Uruguay, vimos entidades dependientes directamente de la presidencia, aunque con un carácter especializado y técnico. De lo que no hay duda en todos los casos revisados es de la alta incidencia y control por parte del Poder Ejecutivo. Último punto, los instrumentos de gestión. Y aquí conviene visualizar el gráfico. Un último aspecto a destacar es que en la mayoría de los casos analizados existe algún instrumento de gestión de los datos, ya sea planes plurianuales, con diferentes denominaciones, por cierto, ya sea estrategias más generales que apuntan a dar forma a la elaboración de políticas públicas a nivel nacional. Si bien en la mayoría de los casos la producción de estos planes o estrategias era decisión exclusiva del ente rector, en muchos casos también se incorporaba algún órgano colegiado capaz de controlar la implementación del plan, coordinar a las entidades regidas por este y ejercer como contrapeso al ente rector, o bien asesorarlo en tanto entidad consultiva. La presentación de Víctor contiene aquí una diferenciación entre... O sea, primero vimos todos los casos y aquí está diferenciado por los casos parlamentarios, que él observa una relativa homogeneidad, ¿no es cierto? Superpuestos. Aquí están los semipresidencialismos o con los presidenciales latinoamericanos con ejecutivo dual, superpuestos, y los casos presidenciales también superpuestos. Lo que muestran los gráficos es, como en los casos anteriores, que existe una diversidad de opciones para crear instituciones que dependen de la voluntad del legislador y de las realidades nacionales, digamos,
culturales, etcétera, ¿no? de carácter jurídico y político. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a cada uno por sus presentaciones. Yo creo que en general sí se ha logrado identificar ciertos elementos comunes en el análisis comparativo y que recoge también lo que señalaron los expositores el día de hoy. O sea, se hablaba de un centro estratégico que yo creo que eso en parte nos obliga o nos interpela a revisar el proyecto en sí mismo, porque cuesta pensar que un proyecto tan estratégico no tenga... va a tener que generar gastos si lo queremos hacer bien. Requiere personas especializadas y creo que en ese sentido, además, en el proyecto de ley no se contempla tan claramente. Otro tema importante creo que el tema de la infraestructura digital, que quizás no es tema propio de la ley, pero es momento de que empecemos a generar una infraestructura que permita la identidad digital, la interoperabilidad. O sea, la gestión no va a ser eficiente si es que no están los mínimos que son avances tecnológicos que lo permitan, y lo otro es el tema de como variable la seguridad. Se habla de la seguridad de los entornos, creo que en eso son detalles que en la discusión en particular yo creo que los quiero invitar igual a que tratemos de avanzar, ojalá poder aprobarlo en general, la idea de legislar y enfocarnos para darle continuidad durante este año 2026 y tener ya una ley sobre gestión de datos. Los países que crecen, además, tienen esto como un elemento estratégico en su agenda de desarrollo. Entonces, creo que lo tenemos que colocar en esa línea. Y le quiero pedir al Consejo Futuro también, creo que tenemos que armar una mesa técnica en paralelo al trabajo que realizamos en la comisión para poder darle una arquitectura ya mucho más coherente y poder sacar adelante este proyecto de ley. Eso de mi parte, senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidenta. Saludar también al secretario de Gobierno Digital, las exposiciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, María Paz Hermosilla, de la Biblioteca del Congreso, también de la OCDE. Me da orgullo saber que tenemos un chileno representándonos en París y a cargo del índice. Vamos a tener que ver eso después en detalle. Señora presidenta, tal como lo señalé en la sesión anterior, la semana pasada se desarrolló la cumbre digital legislativa con personas de gobierno. Quiero agradecer ahora en este momento por su intermedio a José Inostroza por haber estado todos los días con todo su equipo. También de personas de los centros de estudio y algunos que podrían ser parte del nuevo gobierno, no lo sabemos, eso lo va a tener que definir. María Paz también participó en la Biblioteca del Congreso con exposición de su director y de todo su equipo. Fueron 30 exposiciones y 3 diálogos. De esas, si usted así lo estima, podemos dar cuenta la próxima semana con un resumen completo de todas las exposiciones para que puedan ser adjuntados a la discusión y trabajados con el equipo, porque hay mucho material que se entregó. Tuvimos el apoyo del BID, que pudo traer al director de la Agencia de Gobierno Digital, EDA, de Estonia. Estuvo el director en persona, con el cual el Gobierno de Chile tiene un convenio ya firmado para preparar. Tenemos que prepararnos mucho en el tema de datos. También desde Ucrania se conectó Valeria Yonan, quien probablemente llegue a tener un cargo importante en el ministerio. Están haciendo cambios ellos estructurantes ahora y nos compartió toda su experiencia. Estonia es un país que unos años atrás estaba muy bajo en el índice de Naciones Unidas de Gobiernos Digitales, hoy está en el lugar 5. También los expertos español están apoyando a Gobierno Digital, un experto de Uruguay que fue por 14 años director de la AGESIC, la Agencia de la Sociedad del Conocimiento y la Información, y el experto argentino en temas de interoperabilidad. Muy buen material, pero quedamos con la misma duda, o sea, y que bien lo ha presentado la biblioteca. La verdad es que podemos elegir cualquier opción, o sea, no es que aquí haya un default. Y ahí yo creo que tenemos que ir a nuestros orígenes. Yo lo voy a pedir después, si es posible, algunas preguntas a cada uno, son 3, muy precisas. Tenemos institucionalidad más que centenaria. Fíjese, señora presidenta, que el INE es de 1843, la Oficina Estadística. O sea, tiene una carga gigantesca. Lo que pasa es que tenemos contándolo a personas que sabemos quiénes son. Si en Chile todos los nacimientos, todas las defunciones y todas las salidas al extranjero se conocen. Entonces sabemos exactamente cuánta gente tiene Chile.
Y sabemos si tenemos y valoramos los datos como un activo estratégico, tal como se ha señalizado, muchas cosas se pueden simplificar. Obviamente el proyecto de ley trae la eliminación de los convenios, es muy bueno, tampoco hay que ser muy ambicioso, no creo que en la primera podamos sacarlo, al menos se genera la plataforma para saber qué tenemos. Y qué bueno que esté en Hacienda. Y yo se lo digo, yo lo he reflexionado mucho, de hecho impulsé que sacamos la ley para sacarlo de la Secretaría General de la Presidencia, que era en Hacienda, por ser un activo estratégico. O sea, aquí tiene que haber uno solo que es el Chief Data Officer, ¿sí? Les guste o no, una sola persona. Pero tenemos que tener los Data Labs. Y aquí la pregunta para María Paz Hermosilla, porque el modelo de Nueva Zelanda, una de las características que tiene son los famosos 5 safes, que son las 5 consideraciones de seguridad. Lo primero, y ella lo dijo, la acreditación. No cualquiera puede acceder a datos. Los datos son sensibles, a menos que tengan un tratamiento especial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay formas, podemos ver cómo lo hace Nueva Zelanda y cómo usa sistemas de acreditación, porque la acreditación son por niveles de seguridad. Es el security clearance, porque hay datos que pueden ser secretos y algunos pueden tener acceso a datos secretos si efectivamente tienen la acreditación, no hay nada malo en eso. No es por la información personal, sino que por lo que los datos sí reflejan, pero es importante tenerlo. Después, lo que es fundamental, que el proyecto sea de interés público. No vamos a estar usando los datos del Sistema Nacional de Datos del Estado para otras cosas, y por eso es un control. El tercero es los datos, la seguridad del dato mismo. Y aquí nuestra nueva ley de protección de datos, en el artículo 2, las definiciones, la nueva letra K y L, habla precisamente de los datos anonimizados, que ya dejan de ser datos personales, pueden ser ocupados. Pero sí está la letra L, que es la pseudonimización, palabra difícil. Yo las puse las dos como indicaciones, me las aceptaron, eso es lo que dice la ley europea, pero esa es la que permite hacer estudios de cohorte completo, respetando la privacidad, la dignidad de las personas, pero si es necesario, y previo consentimiento, saber qué es lo que es. Básicamente el dato está encriptado, no se sabe quién es, y solamente si fuera necesario notificar a la persona por algo particular, se desencripta. Entonces están los resguardos, porque lo que señalaba la OCDE es fundamental. Sin que esto esté validado por la sociedad civil, que crea en que estamos haciendo bien las cosas, en que se respetan los datos personales, esto no funciona. O sea, es el gran hermano que está mirando todo. Bueno, eso es lo que tenemos que tener, reglas muy claras para poder acceder. El entorno seguro de acceso, y estas son las Secure Facilities. De hecho, en Nueva Zelanda, tuvo una misión chilena, María Paz se debe recordar, los hacían entrar sin cámara, sin nada, a lugares que los tenían bien controlados para que pudieran trabajar, hacer sus investigaciones. Después con la pandemia se autorizó el acceso remoto, pero con muchos controles, o sea, evitar que esto no vaya a generar un problema. Y finalmente la última regla es que todos los reportes tienen que ser seguros, o sea, hay que ser un control antes, no pueden llegar y publicarse. Entonces estas son reglas básicas que uno podría decir, mire, está bien. Pero, ¿de qué forma nos vamos a organizar? Bueno, por lo pronto la chilena. O sea, si creemos en el INE y que el INE es capaz de decirnos para quiénes se necesitan los datos, eso es lo primero. O sea, alguien que diga qué dato me está faltando o por qué cosa que es necesario. Y ese está en economía. Y ahí viene un buen contrapeso, porque no es que sea el valor económico del dato. El dato es valor social, es valor geopolítico, tiene muchos valores. Pero como activo institucional tiene que ser manejado igual que el Banco Central, o sea, más o menos a ese nivel, y por eso yo creo que está bien que el Chief Data Officer esté incluso en la Secretaría de Gobierno Digital, hay que empoderarlo en ese sentido, pero te puede estar descentralizado, puede tener los Secure Facilities debajo del INE con recursos para el INE. Puede ser, es una fórmula, o sea, a la chilena. Eso es lo que quería invitar a escuchar primero la reflexión de Gobierno Digital, que le ha parecido hasta el momento, lo que han expuesto. A mí me deja muy tranquilo el trabajo de la biblioteca, que nos presentó gráficamente que en realidad podemos hacerlo a la chilena, ser el caso 6, el caso chileno, y también de la OCDE, que nos mostró el desafío tremendo que tenemos como Estado para tomar decisiones basadas en datos.
data y no ideología, más data y menos guata, todas estas cosas que siempre decimos que son importantes, que nos ayuda mucho. Creo que estamos en condiciones de incluso, si usted lo estima, señora presidenta, después que tenga la mesa conformada, votar en general, si es necesario, ayudar a convencerla a los otros colegas para que el proyecto pueda avanzar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Kenneth Pugh. Le voy a ofrecer la palabra a José Nostroza. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradezco a todas las presentaciones y la oportunidad de estar discutiendo estos temas que naturalmente son complejos, difíciles de entender, y creo que se está haciendo un esfuerzo notable en eso. Como dijo María Paz Hermosilla, la verdad es que el desarrollo del país en muchísimos sentidos pasa necesariamente por dar un salto en esta materia y debiéramos poner mucho esfuerzo en eso. Yo lo que sí quisiera hacer dos comentarios técnicos en este ámbito. Yo creo que hay que hacer una distinción importante y tal vez el proyecto no lo deja tan claro o nuestras presentaciones no lo hicieron, pero hay una capa que es tecnológica y de interoperabilidad, que diríamos que es más básica. Y yo diría que el proyecto tiene foco en eso. Todo lo que tiene que ver con integración de datos está más vinculado a lo tecnológico. Bien, es una capa muy básica para múltiples usos posibles, especialmente interoperabilidad para efectos de crear servicios y también para hacer análisis y evaluaciones. Todo lo que tiene que ver con investigación puede perfectamente, de algún modo lo sugirió el senador Pugh, ser una segunda capa y puede tener una gobernanza específica que se sirve de esta tecnología. Yo creo que esta distinción es muy importante y hay que separarlo. Yo vengo trabajando en esto hace 24 años, trabajé 5 años en el INE, fui de los primeros impulsores en esta materia y ahora estoy en gobierno digital, entonces tengo una cierta facilidad, creo, en entender estas distinciones. La parte tecnológica de interoperabilidad es muy propia de los gobiernos digitales. Yo difícilmente creo que el INE, por sus competencias y su especialización, puedan visionar y sostener tecnología en esa materia. Me parece que es muy difícil. Obviamente sí, en lo que tiene que ver con integración de datos para efectos de investigación de políticas públicas, sin lugar a duda. Entonces, la arquitectura general, la idea principal, la lógica, es que la tecnología de la interoperación esté en gobierno digital y eventualmente en otros espacios de datos y otras funcionalidades tenga sus propias gobernanzas. No quisimos desarrollar esto último en este proyecto in extenso porque tiene complejidades y de algún modo nuestra experiencia nos sugiere que mantengamos esto simple para no complejizarnos más o enredarnos, porque podría ocurrir eso en la discusión. Entonces, sugiero esa idea. Respecto del análisis que se hizo comparado y que agradezco y que es muy valioso, yo diría que hay que tener mucho cuidado con lo que son las equivalencias funcionales. A veces las palabras confunden en sus contextos. En términos muy generales, en mi experiencia, y sobre todo por el trabajo que se ha hecho en la OCDE, grosso modo hay dos autoridades siempre en este ámbito, que son las autoridades políticas de distintos tipos y son las autoridades técnicas. En eso hay un patrón muy fuerte, no hay tanta forma heterogénea. En general hay algo parecido a una agencia. A eso se tiende y hay autoridades políticas. Las autoridades políticas tienden a ser de administraciones públicas, Hacienda. El caso de Chile, todo lo que es administración pública lo lleva Hacienda. Y ahí viene la equivalencia funcional con Corea, que si bien es cierto, dice interior, dice administración pública. Entonces, en ese sentido, es el mismo modelo, el ministerio encargado de administración pública en el enfoque político y tienen una agencia, en el caso de Corea, mucho más especializada. Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, no quisiera que nos quedáramos, a mi juicio, con la idea de que hay multiplicidad en general, hay un patrón claro, ahí tienden a haber agencias a cargo de la tecnología y la interoperación y, por cierto, autoridades políticas. Eso. Claro, muchas gracias. María Paz. Sí, efectivamente yo estoy de acuerdo que hay que hacer esa distinción que dice José. La interoperabilidad de datos es esencial para el tema de simplificar los trámites, ¿no es cierto? Que no te pregunten 10 veces lo mismo, no tener que llevar un certificado de un organismo a otro. Y para eso los datos tienen que estar completamente identificados y en general son como, ¿no es cierto?, cañerías, por decirlo así, bilaterales entre un organismo. Y eso no tiene nada que ver con los INE. Así que, de hecho, está bien, desde mi opinión, que Gobierno Digital lidere esta infraestructura general, pero en la parte de, cuando José dice análisis y evaluaciones, ahí ya entramos en un ámbito que creo que Gobierno Digital no es necesariamente el más idóneo para administrar, que sería este tema de cuando yo tengo que tener una mirada poblacional
o subpoblacional, todas las mujeres, no sé, entre 40 y 50 o qué sé yo, todos los niños nacidos en tal década, ahí donde tenemos bases de datos que son multidimensionales, longitudinales, y donde ahí está el verdadero valor de hacer análisis y evaluación. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, usando esta base de datos, estaban haciendo la reforma del sistema carcelario, porque pudieron probar, por ejemplo, que tales cosas hacían esto en los presos y todo. O sea, y los equipos parlamentarios usaban esos datos no para papers, no, para la reforma del sistema carcelario neozelandés. Entonces, en esos casos, una entidad técnica que administre un sistema en donde uno accede de manera a datos que están pseudo-anonimizados, pero son datos personales, yo creo que eso es más idóneo del INE. Además, porque está esa tradición del secreto estadístico. Y aquí hay una sinergia importante. Vamos a hacer catálogos de datos, metadatos, calidad de datos para la parte de los trámites. Pero podemos, con esta misma base de datos, hacer esto otro que es evaluar políticas públicas. La Agencia de Calidad de Políticas Públicas sin esto no existe. O sea, si no hay un sistema integrado de datos, no va a operar la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, punto. Entonces, son cosas que son habilitantes. Entonces, yo creo que está bien, hay que diferenciar, pero yo siento que el INE podría ser un mucho mejor organismo para eso y efectivamente en el mundo son las agencias estadísticas las que toman este rol. Lo interesante, por ejemplo, en Reino Unido, que el promotor de todo esto no es el INE. El promotor es este programa científico que lo financia la NIT del Reino Unido, pero que hasta le financia gente en el INE, para que esa gente esté atendiendo las necesidades de los investigadores de gobierno y los, obviamente, externos. Entonces, yo creo que ahí esa es la clave. O sea, gobierno digital debiera tenerlo en toda la parte de interoperabilidad, trámites, las cosas básicas, metadatos, catálogos, etcétera. Pero ahí es bien importante que en los estándares de datos esté el INE, porque, ojo, el INE va a recibir datos para hacer estadísticas. Entonces, si no metemos al INE, vamos a tener una duplicación de esfuerzos en donde el INE le va a estar diciendo a todos, denme sus datos para estadística, con el REP y el RUE, el Registro Estadístico de Población, el Registro de Unidad Económica, y vamos a estar duplicando esfuerzos. Entonces yo siento que hay una necesidad de coordinación importante y que esa debiera estar expresada en la ley. Eso. Muchas gracias. Les agradecemos sus exposiciones, vamos a seguir trabajando, le vamos a dar celeridad a este proyecto. Creemos que es parte de las prioridades que tenemos en esta comisión. Muchos de nuestros colegas también en marzo ya dejan esto, entonces la idea es enganchar también con los nuevos integrantes de la comisión. Así que muchas gracias por sus aportes. Y también a Felipe, ahí a la distancia, un saludo muy afectuoso también. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped.